Bienvenido a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer casos sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos la trágica historia y la oscura mente de Andrea Yates, una madre que en un momento de desesperación cometió un acto inimaginable: ahogar a sus 5 hijos. La mañana del 20 de junio de 2001, Estados Unidos fue sacudido por una de las tragedias más impactantes en la historia de los crímenes familiares. Resulta que poco antes de las 10 de la mañana, la policía recibió varias llamadas de una mujer llamada Andrea Yates, quien repetía con angustia que sus hijos habían muerto. En su voz se percibía confusión y desesperación mientras le pedía a los oficiales que por favor acudieran inmediatamente a su hogar. También llamó a su esposo Rusty, que esa mañana había salido a trabajar y a quien en la llamada telefónica le dijo: "Tienes que volver a casa". Mientras él le respondía: "¿Qué pasa, Andrea? ¿Alguien está herido?". A lo que ella simplemente respondió: "Sí, todos". Al recibir la alerta de Andrea, la policía se trasladó rápidamente al lugar y al llegar a casa, los oficiales encontraron un ambiente sorprendentemente tranquilo, sin ningún tipo de rastro extraño. Inicialmente pensaron que la víctima era un adulto. Jamás se imaginaron que los fallecidos eran 5 pequeños inocentes. Uno de los oficiales comenzó a registrar la vivienda y al entrar en una de las habitaciones no vio ningún cuerpo, pero notó en la cama una pequeña cabeza o algo que parecía ser una muñeca. Al acercarse, se dio cuenta de que allí yacía el cuerpo sin vida de uno de los niños. Poco a poco, el horror se fue incrementando. Se dio cuenta de que había más pequeños en esa misma habitación, todos sin vida. Todos los hijos de Andrea y Rusty estaban alineados uno al lado del otro, sumando 4 de sus hijos: John, de 5 años, Paul, de 3, Luke, de 2 años y Mary, de tan solo 6 meses. El oficial observó detenidamente la escena y volvió a poner la manta encima de los niños para taparlos. Luego se dirigió al baño, donde encontró una escena aún más macabra. Ahí encontró el cuerpo de Noah, de 7 años, otro de los niños. El cuerpo de Noah flotaba boca abajo en la bañera. Ni él ni los demás agentes podían creer lo que estaban viendo. Mientras se desarrollaba la investigación en la casa, Andrea Yates permanecía simplemente sentada, empapada de agua de pies a cabeza, como resultado de haber forcejeado con sus hijos para acabar con sus vidas. Cuando su esposo Rusty llegó del trabajo, se quedó en la puerta, en silencio, sin pronunciar una sola palabra, como imaginándose lo peor. Justamente esa misma mañana, la madre de Rusty los visitaría para ver a sus nietos, pero lamentablemente eso nunca llegó a pasar. Más tarde, Andrea relataría cómo cometió los asesinatos. Primero, llenó la bañera y luego habló con cada uno de sus hijos antes de acostarlos. Los informes de autopsia revelaron que durante el forcejeo por ahogarlos, se produjeron laceraciones y contusiones, evidencias de una lucha brutal. Fuera del baño, se encontraron huellas de agua que sugerían que Noah, su hijo mayor, había intentado escapar por sobrevivir,
antes de ser atrapado y asesinado. Cuando la policía interrogó a Andrea sobre lo sucedido, ella confesó el crimen, afirmando que creía estar salvando a sus hijos del infierno. En sus declaraciones posterior al crimen, Andrea mencionó que había considerado matar a sus hijos durante 2 años, convencida de que era un acto necesario para salvarlos. Cuando le preguntaron sobre su intención, respondió: quizás en sus años inocentes Dios los recibiría, afirmando de esta manera que creía que los niños no eran responsables de sus acciones hasta cumplir los 10 años. Andrea estaba sumamente convencida de que estaba protegiendo a sus hijos de un destino aún peor. Ella pensaba que Satanás habitaba en ellos y que si no eran salvados, terminarían condenados al infierno. En su mente perturbada, la única forma de protegerlos era simplemente acabando con sus vidas. Andrea, lógicamente, fue arrestada de inmediato, pero lo que parecía ser un simple crimen familiar ocultaba secretos aún más perturbadores relacionados no solamente con el asesinato, sino también con la religión, con el fanatismo, el diablo y un punto muy importante, la depresión. Durante el juicio se presentó evidencia que confirmaba que Andrea sí escuchaba voces que la instaban a actuar de esa manera para salvar las almas de sus hijos. Sin embargo, esas voces no precisamente provenían del infierno, sino que eran manifestaciones de una enfermedad mental. Andrea Pia Yates nació el 2 de julio de 1964 en Houston, Texas. Fue la menor de 5 hijos de Jutta Karin Koehler, una inmigrante alemana, y Andrés Emmett Kennedy, descendiente de inmigrantes irlandeses. A pesar de las altas expectativas de sus padres, quienes deseaban que ella se convirtiera en una mujer ejemplar, Andrea creció en un entorno familiar muy bonito y muy cariñoso. Se dice que desde temprana edad Andrea demostró un alto rendimiento académico. De hecho, se graduó como la mejor de su clase en Milby High School en 1982, donde se destacó no solo por sus calificaciones, sino también por ser capitana del equipo de natación e incluso fue oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas positivas o estas cosas buenas, como quien dice en su vida, su adolescencia estuvo marcada por algunos problemas que serían bastante significativos. Por ejemplo, luchó contra la bulimia y también experimentó muchos episodios de depresión. Incluso llegó a tener pensamientos suicidas cuando solamente tenía 17 años, una edad bastante joven. Después de graduarse, completó un programa de preenfermería en la Universidad de Houston y posteriormente obtuvo su título en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas. Posteriormente trabajó como enfermera registrada en el Anderson Cancer Center desde 1986 hasta 1994, uno de los hospitales y centros de investigación oncológica más prestigiosos y grandes del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, donde aquí, era considerada como una profesional muy competente e inteligente. Ahora vamos a conocer un poco más sobre Andrea, pero más allá de su vida personal, vamos a conocer su relación con Rusty y también esa estrecha relación que tenía con la religión. En el verano de 1989, Andrea conoció a un hombre cálido y cariñoso y muy bueno llamado Russell Yates, también conocido como Rusty. Ellos se conocieron en un complejo de apartamentos en Houston y formaron una relación que fue bastante bonita, llena de amor, llena de comprensión y que de hecho terminó en un amoroso
en un romántico matrimonio celebrado el 17 de abril de 1993. Andrea y Rusty, compartían creencias religiosas profundamente arraigadas, influenciadas por su interpretación del cristianismo, que desempeñaron un papel bastante significativo en su vida familiar y lamentablemente en los trágicos eventos que llevaron al asesinato de Andrea hacia sus hijos, ¿no? Ambos eran devotos cristianos y de hecho su fe influyó en muchas de sus decisiones familiares. Rusty en particular, se sentía atraído por enseñanzas que enfatizaban la procreación y la crianza de los hijos en un ambiente cristiano. Por otro lado, Andrea, ella solía escuchar repetidamente numerosas cintas de audio sobre Michael Woronicki. Este hombre, era un predicador que con una máscara diabólica difundía la palabra de Dios y aseguraba que la mayoría de las personas se irían al infierno. Sería bueno que luego del podcast o hagan una pausa, busquen en YouTube las imágenes o los videos de este predicador llamado Michael Woronicki, porque son bastante tétricas, es bastante peculiar la forma en la que él tiene para predicar con una máscara que realmente da un poco de miedo, ¿no? Aunque más tarde Andrea y Rusty negaron que Woronicki tuviera un impacto directo en la salud mental de Andrea, sus enseñanzas sobre el pecado y la salvación resonaron profundamente en las creencias de la pareja. De hecho, en torno al asesinato que ocurrió con los niños, se argumentó que estas ideas de este predicador alimentaron la presión que Andrea sentía respecto a su papel como madre, llevándole incluso a percibirse como una mala madre si no cumplía con ciertas expectativas religiosas. Ya era algo más allá de lo personal, de lo intelectual. Ella sentía que no era lo suficientemente buena madre simplemente porque creía no estar cumpliendo con esas expectativas, ¿no? Incluso Andrea llegó a convencerse de que sus hijos no estaban siendo criados adecuadamente y que como consecuencia podrían ir al infierno. O sea, ella estaba entrando ya en unos extremos ya bastante grandes, bastante fuertes, ¿no? Y esta creencia la llevó a experimentar una intensa culpa, sintiendo que incluso sus propios defectos como madre estaban condenando a sus niños, a sus hijos. Toda esta situación hizo que Andrea comenzara poco a poco a caer en un vacío. ¿Y cómo se fue desarrollando este descenso? Andrea dio a luz a su primer hijo, Noah, el 4 de febrero de 1994. Un evento que realmente la llenó de alegría tanto a ella como a la vida de su esposo, ¿no? Noah fue una bendición, que era lo que ellos decían. Ellos se sintieron extremadamente felices con la venida de su primer hijo. Al año siguiente nació John y en 1997 recibió la noticia de que sería madre por tercera vez. Esta vez, de su hijo Paul. Durante este periodo, Andrea comenzó a intercambiar cartas con el predicador del que ya les he venido comentando, de este predicador Woronicki, quien constantemente le repetía ciertas frases a Andrea que la fueron atormentando. Andrea, tienes que ser una mejor madre, tienes que ser una mejor esposa, eres una Jezabel, te vas a ir al infierno. Y aquí en esta frase, que es una de las frases textuales que él le dice a ella, le dice, eres una Jezabel. ¿Pero qué es ser una Jezabel? Según el Antiguo Testamento, Jezabel fue la esposa de Acab, el rey de Israel. Y esta mujer es recordada como una reina malvada, idólatra e impúdica, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de una mujer sin vergüenza, sin valores, una mujer que simplemente no tiene ningún tipo de pudor, ¿no? Esta historia de Jezabel, ¿no? nos ayuda a entender un poco la presión que sentía Andrea al recibir estos comentarios en las diversas cartas que este hombre le enviaba, ¿no? Andrea estaba profundamente preocupada por su papel como madre y temía estar fallando en su responsabilidad. De hecho, creía que la inquietud de sus hijos era un reflejo de su mala crianza,
a pesar de que, bueno, sus comportamientos eran simplemente los de niños normales, ¿no? Como niños normales que son inquietos, que les gusta saltar, que les gusta jugar. Pues bueno, ella creía que esta forma de ser de sus hijos era un reflejo de su mala crianza. Crianza que lógicamente estaba liderada por ella y por Rusty, ¿no? Es mejor atarse una piedra al cuello y tirarse al mar que hacer tropezar a un pequeño, solía decir ella. Bueno, volviendo al tema del predicador y cuál es la relación con Andrea, resulta que este predicador Woroniecki y su esposa llevaban un estilo de vida bastante particular, bastante singular, porque bueno, predicaban y todo este tema, ¿no? Pero viajaban por todo el país en su propio autobús. Es decir, que tenían una especie de vida nómada, ¿no? Bueno, inspirado por este ejemplo del predicador y su esposa, Rusty decidió comprar un autobús para su familia. Y fue así que abandonaron su casa y comenzaron a vivir en un patio de remolque. O sea, imagínense ustedes salir de casa para ir a vivir en un bus con sus hijos, su esposa. Eso tiene que haber sido un desastre. A todo esto, pues bueno, se suma el hecho de que en febrero de 1999 nace Luke, otro de sus hijos. Y a partir de este momento es cuando todo cambió. Porque aquí es cuando Andrea comenzó a experimentar pensamientos dañinos y su salud mental comenzó a verse afectada. Bueno, poco después del nacimiento de Noah, Andrea empezó a sufrir síntomas severos de depresión postparto, lo que impactó su capacidad para cuidar de su hijo y, pues bueno, por esta situación tuvo que buscar tratamiento psiquiátrico. En julio de 1999, tras el nacimiento de su tercer hijo, Paul, Andrea fue diagnosticada con psicosis postparto. O sea, imagínense eso, no solamente depresión, sino psicosis postparto. Y en ese mismo año sufrió un ataque de nervios que culminó en 2 intentos de suicidio y también resultó en hospitalizaciones psiquiátricas. Es decir, que Andrea estaba pasando por un momento terrible y horroroso en su vida. Empecé a sentirlo en el autobús. Se llenó de gente. Había mucho estrés y tomé una sobredosis, contaba Andrea. Andrea fue ingresada en un centro psiquiátrico donde le diagnosticaron, pues bueno, depresión postparto. Y después de recibir el alta, bueno, regresó a su casa, descansó, en teoría estaba mejorando. Pero 2 semanas más tarde, su esposo la encontró en el baño intentando suicidarse con un cuchillo de cocina. Lo que bueno, pues llevó a que tuvieran que hospitalizarla nuevamente. Andrea contaba que quería suicidarse porque no quería lastimar a sus hijos, es decir, que ella prefería hacerse daño a ella misma antes que lastimar a sus hijos. Y pues bueno, tras varios estudios se le diagnosticó psicosis posparto en lugar de una simple depresión aislada. Y bueno, un dato muy importante es que este trastorno de la psicosis posparto, pues bueno, conlleva un riesgo del 4% de mortalidad para el recién nacido. Es decir, que el hijo de Andrea estaba en un riesgo de muerte por la situación que estaba pasando su madre. Bueno, fue medicada y poco a poco su vida comenzó, en teoría, a normalizarse. Andrea comenzó a sentirse mejor y bueno, empezó a mejorar su estado de ánimo, a sonreír nuevamente. Y bueno, como ya las cosas estaban encaminándose nuevamente, pues bueno, en aquel momento de su vida, Rusty decidió comprar una nueva casa al fin. Y de esta manera, la familia dejó atrás su autobús y se mudó a un hogar nuevo, pues no, con 3 dormitorios y 2 baños. Este era un nuevo comienzo, pues no, un lugar donde Andrea podía sentirse ya segura, tranquila y estable con su familia, con sus hijos, con su esposo, pues. Después de superar su psicosis, dejó de tomar su medicación y de repente volvió a ser ella misma, es decir, que volvió a ser la Andrea de siempre. Pero no todo era tan sencillo, porque su psiquiatra le advirtió a Rusty sobre los riesgos de tener más hijos. Les había dado cuenta de todos estos problemas de depresión que estaba teniendo Andrea, pues bueno, le advirtió a su esposo sobre las cosas que podían llegar a pasar. El psiquiatra le explicó que esto podía agravar la condición mental de Andrea y que si decidían continuar ampliando la familia era
probable que Andrea sufriera una recaída, es decir, que volviera a la depresión. Pero a pesar de todas las advertencias que le dio su médico, Andrea y Rusty tomaron la decisión de seguir adelante, y ahí fue cuando concibieron a su quinto hijo, en este caso a su quinta hija, Mary, que aproximadamente 7 semanas después de que Andrea fue dada de alta tras una hospitalización, fue cuando nace la niña Mary. Mary llega al mundo el 30 de noviembre del año 2000, convirtiéndose en la única niña entre sus hijos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, porque poco después del nacimiento de Mary, el padre de Andrea enfermó gravemente y fue ingresado en el hospital. Es decir, que la felicidad de Andrea duró poco. Lamentablemente, el padre de Andrea, luego de esta enfermedad, fallece. Y la relación que ella tenía con su padre era muy bonita, era muy profunda. Ella había amado profundamente a su padre, y su pérdida fue un golpe devastador. La depresión de Andrea se intensificó tras la muerte de su padre en el año 2001, específicamente en el mes de marzo. Y ese trágico evento, provocó un deterioro significativo en su salud mental. Esta depresión, esta tristeza hizo que Andrea deje de tomar sus medicamentos y nuevamente comenzó a experimentar pensamientos delirantes. Desafortunadamente, esto la llevó a una nueva hospitalización solo 12 semanas antes del trágico desenlace que marcaría su vida y la de sus hijos. Es decir, 12 semanas antes, Andrea ya estaba tocando fondo. Mientras tanto, su esposo Rusty encontró un nuevo centro psiquiátrico cerca de casa. Allí, el psiquiatra le recetó un antipsicótico y un antidepresivo. Sin embargo, a pesar de que aún Andrea tenía ideas delirantes, ella no le compartió a su psiquiatra sus crisis psicóticas, las crisis psicóticas que estaba teniendo, ¿no? Ella eso simplemente se lo guardó para ella. Cuando se quejó de los efectos secundarios del antipsicótico, su médico decidió suspender la medicación. Y fue este cambio en su tratamiento lo que desencadenó una serie de eventos devastadores. En la última cita que tuvo con su psiquiatra, Rusty pidió que le volvieran a recetar el antipsicótico a Andrea, pero esto no sucedió. Y tan solo 2 días después, ella cometió lo impensable, que era matar a sus hijos. Andrea se volvió incapaz de cuidar adecuadamente a sus pequeños, y antes de esa tragedia ya había sido internada 4 veces, es lo que les estoy contando, ¿no? Andrea entraba y salía de los hospitales por estas crisis de nervios de depresión que tenía constantemente. Andrea fue arrestada y en su primer juicio fue acusada de homicidio capital. Y ahora vamos a conocer acerca del juicio, qué pasó luego de que Andrea matara a sus hijos, ¿no? Porque estamos viendo que es una situación compleja al ser un tema de depresión. Lógicamente hubieron muchos detractores y muchas personas que la apoyaron, pero vamos a conocer ahora de qué manera se desarrolló el juicio y cómo quedó toda esta situación. Andrea fue arrestada y en su primer juicio fue acusada de homicidio capital. Durante este primer juicio, su defensa argumentó que ella sufría de psicosis posparto, pero lamentablemente el jurado no aceptó esa defensa y la declaró culpable, imponiéndole una condena de cadena perpetua. Lo sorprendente es que, incluso se le culpó por su afición junto a su esposo por una serie de televisión, y eso es un tema muy particular y muy curioso, porque ambos eran fanáticos de la serie La Ley y el Orden. ¿Y por qué los acusaron? Los culparon, como quien dice, porque en uno de los episodios se presenta un caso donde una persona finge demencia para ahogar a un niño.
Sin embargo, pues bueno, luego de varias investigaciones se pudo identificar que ese episodio nunca existió. Es decir, como ya el jurado y la gente decía, bueno, a esta mujer le gusta las series de crímenes, ella de seguro planificó todo y vio ese capítulo, pero en realidad el capítulo nunca existió. En un segundo juicio, pues bueno, celebrado en el año 2006, Andrea se declaró nuevamente no culpable por razón de demencia y mientras estaba en prisión, pues bueno, recibió tratamiento para abordar su situación mental. Mientras tanto, su esposo Rusty expresó su alivio tras el veredicto, porque bueno, él decía: estamos muy emocionados con el veredicto. La última vez que el juez dijo, declaramos culpable a la acusada, pensamos que había omitido la palabra no. Esta vez lo dijo, así que estamos felices. El jurado finalmente aceptó que el estado mental de Andrea afectaba su capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y como resultado, pues bueno, fue enviada a un hospital psiquiátrico donde ha permanecido desde entonces tras ser declarada no culpable. Andrea fue internada en el North Texas State Hospital, un centro de salud mental de alta seguridad donde, bueno, aquí recibió tratamiento médico y psiquiátrico para abordar todos sus problemas de salud mental. En enero de 2007 fue trasladada a Kerrville State Hospital, un centro psiquiátrico estatal de baja seguridad. Y este cambio, pues bueno, reflejó una evaluación positiva de su estado mental y la necesidad de un entorno menos restrictivo. Es decir, que Andrea ya quizás estaba mejorando, pues no. Durante su tiempo en estas instituciones, Andrea continuó recibiendo medicamentos antipsicóticos y otros tratamientos psiquiátricos. Y esos tratamientos, pues bueno, se centraron en estabilizar su salud mental y manejar los síntomas relacionados con la psicosis y la depresión, que era lo que la había afectado durante tantos años. Hasta ahora, Andrea ha llevado una vida relativamente tranquila dentro del hospital. Se ha involucrado en actividades creativas, como por ejemplo hacer tarjetas, manualidades, que de hecho a menudo venden exposiciones de arte y festivales. Y bueno, algo curioso es que las ganancias se destinan al Yates Children's Memorial Fund, una organización que apoya a personas que sufren de depresión postparto. El tratamiento o los tratamientos que ha venido recibiendo Andrea en prisión ha sido parte integral de todo el proceso de recuperación tras los trágicos eventos, el asesinato que cometió hacia sus hijos, ¿no? Y a pesar de todo el dolor y toda la situación que Andrea ha enfrentado, pues bueno, su historia también resalta la importancia del apoyo y la atención adecuada para quienes luchan con estas enfermedades mentales y mucho más si son enfermedades mentales severas. Y bueno, como resultado de la tragedia que rodeó al caso de Andrea Yates, el estado de Texas aprobó una ley que exige la administración de pruebas para identificar la depresión postparto en todas las madres que dan a luz en el estado. Y esta medida, pues bueno, busca prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Y algo que me parece increíble y bueno, lamentable también, porque tuvo que pasar una desgracia para que estas cosas se puedan implementar. Y bueno, en el caso de Rusty, su esposo y padre de sus 5 niños, los 5 niños que murieron, pues él ha compartido una mezcla de emociones y reflexiones sobre el crimen que cometió su esposa. A lo largo de los años, las declaraciones de Rusty han revelado lógicamente su profundo dolor y confusión respecto a los trágicos eventos del 20 de junio de 2001, cuando Andrea ahogó a sus 5 hijos. Rusty ha declarado que no sabía cuán enferma estaba su esposa Andrea antes de los asesinatos, pero ha expresado constantemente su afecto y su comprensión hacia ella. De hecho, en algunos testimonios posteriores mencionó que nunca fue consciente de que ella escuchaba voces o que tenía visiones que la llevaron a considerar la posibilidad de matar a sus hijos. Sin embargo, pues bueno, también ha manifestado su frustración hacia el sistema médico y psiquiátrico, porque
Lógicamente no hubo una especie de alerta quizás para que se pueda identificar lo que estaba pasando con Andrea. Él se ha preguntado cómo no se detectaron ni trataron adecuadamente los problemas mentales de Andrea y cómo pudo haber estado tan enferma sin que la comunidad médica la diagnosticara y la protegiera, a ella y también pues lógicamente a su familia. Y a pesar de que esto parece un caso de una película de terror, Rusty ha mantenido una postura de apoyo al 100% hacia Andrea en el contexto de su enfermedad mental. Es decir, que él está consciente de que todo esto pasó como resultado de la depresión y la psicosis que tenía Andrea. De hecho, durante el juicio, Rusty defendió la idea de que su esposa no era culpable en el sentido tradicional, dado su estado mental deteriorado, pues no. Sin embargo, él también ha sido objeto de críticas de la gente por dejar a Andrea sola con los niños a pesar de las advertencias médicas que constantemente pues recibían de los psiquiatras, como se los he venido contando. Y bueno, la actualidad es distinta porque ya lógicamente ellos ya no están juntos, ambos están divorciados pero mantienen contacto. De hecho, Rusty, se ha vuelto a casar, volvió a ser padre, pero su historia con Andrea sigue siendo esa especie de recordatorio del impacto devastador que puede tener la enfermedad mental en una familia, especialmente en las mujeres, ¿no? Al año 2024, Andrea, ahora de 60 años, rechazó una audiencia que podría haber determinado su liberación. Y esto es muy curioso porque aunque ella tiene derecho a una revisión anual de su estado mental, ha optado por no asistir a las audiencias que podrían determinar su capacidad para ser dada de alta. Es decir, que ella no quiere salir a la sociedad. Actualmente Andrea vive en el Hospital Estatal de Kerrville, donde se dedica a hacer manualidades y venderlas para ayudar a personas con depresión postparto.